cristianismo. Así es, son hombres misioneros, son hombres eruditos, son hombres que evangelizan con la letra. Aparte, se dice que eran hombres de una prosapia demasiado amplia. Y aparte eran hombres que convencían con la palabra, pero que su palabra siempre iba acompañada del hecho, de la vivencia del evangelio. En sus muchas correrías apostólicas, pronto se dieron cuenta de que la mayor dificultad para entenderse entre sí era el idioma. Por ello, Cirilo y Metodio, que conocían muy bien el latín y el eslavo, decidieron hacer una lengua escrita con el alfabeto propio, al que le llamaron cirílico, para aquel enjambre de idiomas o dialectos que encontraban a su paso. Pronto traducen... Imagínate, perdón por interrumpirte, imagínate la erudición de estos dos hombres. Son capaces de crear un nuevo alfabeto, de crear un nuevo idioma, basados en el eslavo, en el latín, que sirve de unión para todos esos pueblos. El cirílico se convierte entonces como que en la lengua que esos pueblos de dialectos, infinidad, empiezan a hablar un mismo idioma, empiezan a entenderse en un mismo sentido. Sí, era como el común denominador, ¿no? Ya claro, la lengua común entre ellos. Imagínate, esto me hace pensar un poquito en lo que vino a hacer el Papa Francisco ahora, ¿no? A Chiapas, que les dice, ¿qué creen, hermanos indígenas? Vamos celebrando la liturgia en su idioma. Vamos celebrando la liturgia en el tzotzil, vamos celebrando la liturgia, por ejemplo, pensando en Guatemala, en el quechí, en el achí, que nosotros ya lo hacíamos cuando estábamos allá. Pero a México siempre le ha costado trabajo eso. México, nuestro clero, tú decías al principio cuando hablábamos de que el Papa se reunió con los obispos, a los obispos mexicanos les cuesta trabajo. Incluso yo recuerdo un adagio de un padre ya grande que decía, Dios solo habla en latín y solo entiende latín, todo lo demás es inútil. Y entonces una mentalidad así tan cerrada... De la cultura del descarte, bien decía el Papa. Exactamente, termina siendo cultura del descarte. Hoy el Papa ha dicho, hermanos indígenas, vamos a celebrar la liturgia en su lengua, pensando en Cirilo y Metodio. Así es. Pronto, una vez que llevan a cabo y que usan este alfabeto cirílico, traducen a este nuevo idioma o escritura la liturgia de la iglesia. Lo primero que tradujeron fue un evangeliario. Imagínate, por ejemplo, el que los pueblos eslavos pudieran escuchar en el lenguaje que ellos entendieran, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Se imagina. Ese fue un gran paso en su terreno misionero, ya que todos los convertidos podían enterarse con claridad de cuanto en la liturgia oraban. El Papa Adriano II llama a los dos hermanos a Roma y les aprueba muy gustoso este nuevo método misionero, ya que se ha probado su eficacia por los ricos tesoros de conversiones que recoge. Obviamente, imagínate, yo de repente escucho en una lengua que comprendo la liturgia, sé lo que estás celebrando, sé lo que estás orando a Dios, lo comprendo porque mi oído lo entiende, mi mente lo comprende y entonces digo, oye, es bonito. De aquí soy. De aquí soy y entonces me convence y entonces por eso me convierto. Así es. Es entonces cuando el Papa ordena sacerdote a Metodio y él celebra la misa en eslavo. Mientras esto sucede en Roma, Focio, su antiguo profesor y jefe, rompe con la silla de Pedro tratando de formar una iglesia separada. Es lo que decíamos ya, ¿no? Focio, que empieza con este cisma de Oriente, había sido su maestro, los había educado. Y seguramente Focio pensó, estos hombres son eruditos, estos hombres están revolucionando el pensamiento cristiano. Como yo he sido su maestro, ahora que me separe, ellos me tienen que seguir. Pero Cirilo y Metodio se mantienen fieles a la doctrina católica, se mantienen fieles al Papa y a Occidente. Así es, Cirilo es cuando abraza la vida monástica y se entrega de lleno a aquel género de vida austera,
renunciando así al honor del episcopado. Sí, Claudia, me faltaría decirte, Focio toma la decisión de separarse de Roma por intereses políticos. Es decir, él ve en el Imperio Bizantino, que tú ya nos decías anteriormente, Constantinopla es la capital del imperio, está en su pleno auge, incluso por encima de Roma. Focio ve ahí una gran oportunidad de colarse, de sacar provecho de eso, y entonces dice, bueno, vamos convenciendo para que también la iglesia, ahora la cabeza, sea Constantinopla y no sea más Roma. Focio es este personaje de la iglesia que se deja tentar y siguió los intereses políticos, como a veces... Como varios siglos después sigue ocurriendo. Con algunos Pero sigamos obispos. con la vida de Metodio, en cuyos brazos descansó su hermano. Quiso trasladar su cuerpo a Salónica, y él siguió trabajando, después como obispo y misionero con todas sus fuerzas. Era ya el 14 de febrero del año 869. San Metodio, nombrado después arzobispo de Moravia, trabajó con celo contra el cismático Focio y sus secuaces, y el martes santo, 6 de abril del año 885, descansó en el Señor. Sí, algo bonito fue a celebrar la Pascua con Cristo, allá al cielo. Así es. Pues bien, padre, es así como hemos presentado la vida de estos dos hombres, hombres comunes, ordinarios como cada uno de nosotros, pero que se dieron la oportunidad de seguir un llamado a aplicar la cantidad de conocimientos que tenían en favor de una nueva evangelización, revolucionarios de su tiempo, aunque un tiempo muy alejado de nuestra época. Sí, un tiempo ya lejano, estamos hablando del siglo IX, pero siguen siendo muy actuales, Claudia, porque hacen falta hoy hombres como ellos, que sean capaces de abrirse a la gracia del Espíritu, que sean capaces de cambiar las cosas para no anquilosar nuestra liturgia, para no anquilosar nuestra vivencia del Evangelio, es decir, para no hacerla vieja, porque a veces nuestra iglesia tiende mucho a eso. A veces caemos mucho en tradicionalismos, y cuando caemos en tradicionalismos nos hacemos viejos y terminamos haciendo viejo a Dios, y Dios no es un tipo viejo. No, recordemos que nuestra iglesia es cíclica, mas no cuadrada, y cíclica para poder adecuarnos a las circunstancias de la época. Así es, la liturgia siempre tenderá a ser cíclica, porque nos recuerda que Dios es un Dios que cada año nos da la posibilidad de reencontrarnos con Él, siempre de diferente manera, porque como ya decíamos, Dios es un tipo joven, Dios es un tipo que nunca se cansa de mostrar su misericordia, su amor, con maneras, con modos siempre nuevos. Por eso creo yo, sigue generando nuevas formas de santidad dentro de la iglesia. A veces no muy aceptadas, a veces un tanto extrañas, que a la Roma tradicionalista como que no le gusta mucho, pero que hoy estamos llamados a descubrir el soplo del Espíritu en aquellos lugares donde a veces no lo alcanzamos a ver, así como lo hicieron San Cirilo y San Metodio. Pues muchas gracias, padre, de verdad, gracias por apoyarnos en esta emisión, porque como les decía en un principio, estos santos son un tanto desconocidos para nuestra época, pero muy importantes para nuestra iglesia. Los dejo con la oración litúrgica de los santos Cirilo y Metodio, para finalizar con una sorpresa. Y recuerden, donde nos veamos, háblenos de San Cirilo y San Metodio. Adiós.
Tú, Señor, que por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, iluminaste con la luz del Evangelio a las naciones eslavas, haz que nosotros, unidos en la confesión de la fe verdadera, demos al mundo, por nuestra unidad, testimonio del nombre cristiano. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Le agradecemos al Papa Francisco sus palabras que tocan nuestra mente y nuestro corazón, sus palabras que tocan nuestro ser. Te agradecemos, Papa Francisco, porque tú siempre nos hablas con verdad. Gracias por no sobarnos el lomo como usted acaba de decirnos. Muchísimas gracias por sus palabras. Y en forma de este agradecimiento, queremos cantar con usted este canto que sabemos que le gusta mucho. Queremos ofrecerle este regalo de parte de los jóvenes mexicanos. Nos ponemos de pie todos, por favor. Vamos a cantar junto con nuestro Papa Francisco y que Morelia tiemble. Nuestra voz. Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive. Esas manos arriba, México. Que se vea ese ánimo. Jesús, el Señor. Jesús, el Señor. Cantemos con el Santo Padre muy fuerte. Él vive. Él vive.